Hola, mi nombre es Ubaldo Reyes, bienvenidos a mi canal Radiofísica con Baldo. Este es el segundo video de la quinta temporada en donde hablaremos sobre la biología celular. El objetivo del video es que hablemos de los conceptos básicos de la célula para que en posteriores videos podamos analizar los efectos de las radiaciones sobre los organismos vivos. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. Biología celular. Para comprender los efectos biológicos de la radiación, es necesario revisar la biología celular, que básicamente es el estudio de la bioquímica de las células, la estructura y componentes de la célula, la comunicación celular con su entorno, el metabolismo celular, ciclo de vida, las anomalías celulares, etc. Nosotros en este video solo abordaremos algunos aspectos generales de estos temas. La teoría celular dice que las células son las unidades básicas que realizan las funciones de los seres vivos, por lo que se les llama los bloques de construcción de la vida. El cuerpo humano de un adulto consta de aproximadamente 100 billones de células. Estas células son diferentes en tamaño y forma. En cuanto a su tamaño, la mayoría de las células son visibles solo bajo el microscopio, con dimensiones entre 1 y 100 micrómetros, excepto el óvulo. Las células tienen diferentes formas, pueden ser esféricas, rectangulares o irregulares. Cada tipo de célula tiene su propia función para ayudar a nuestro cuerpo a funcionar correctamente y una forma y tamaño específicos que le ayudan a llevar a cabo estas funciones de manera efectiva. Nuestro cuerpo consta de muchas células especializadas que incluyen células óseas, musculares, grasas, sanguíneas, endoteliales, exocrinas, endocrinas y nerviosas. Sin embargo, todas las células tienen algunas similitudes en su estructura y actividades metabólicas. El cuerpo humano consta de alrededor de 200 tipos diferentes de células especializadas. Cuando muchas células idénticas se organizan y están juntas, se llama un tejido. Los tejidos se agrupan en 4 tipos básicos, incluidos los tejidos conectivos, muscular, nervioso y epitelial. Varios tejidos organizados juntos para un propósito común forman un órgano, por ejemplo, estómago, piel, cerebro, útero, corazón, pulmón, etc. Hay casi 78 órganos en el cuerpo humano que son diferentes según sus tamaños, formas y funciones. 2 o más órganos que trabajan juntos para realizar una función particular forman un sistema de órganos y se forma un organismo individual cuando todos estos sistemas de órganos se agrupan. El cuerpo humano consta de los siguientes 11 sistemas de órganos: el sistema circulatorio, el sistema linfático, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema endocrino, el sistema nervioso, el sistema reproductivo, el sistema esquelético, el sistema muscular, el sistema urinario y el sistema tegumentario. Hablemos un poco de la bioquímica. La bioquímica es el estudio de la vida a nivel molecular. Generalmente se clasifica en 3 áreas principales: bioquímica estructural y funcional, que se ocupa del descubrimiento de estructuras químicas, disposiciones tridimensionales de biomoléculas y sustancias químicas que están presentes en los seres vivos. Bioquímica de la información, que define los lenguajes para almacenar y transmitir datos biológicos en células y organismos. Y bioenergética, que describe el flujo de energía en los organismos vivos y cómo se convierte de una forma de energía a otra. Obviamente la bioquímica es un área demasiado amplia, así que no ahondaremos más sobre esto en este video. Estructura de la célula. Todas las células vivas tienen 3 partes básicas. Primero, la membrana celular, conocida como plasma. Segundo, citoplasma con orgánulos celulares. Y 3, el núcleo con ADN. El citoplasma,
y el núcleo de una célula se denominan colectivamente como protoplasma. Generalmente, las células se dividen en dos tipos. Son células procariotas y células eucariotas. Las células procariotas no tienen orgánulos unidos a la membrana, tienen ADN, pero no están unidos dentro del núcleo, por ejemplo, las células bacterianas. Por el contrario, las células eucariotas son células más grandes y complejas que las células procariotas. Tienen un núcleo verdadero que contiene ADN, así como varios otros orgánulos unidos a la membrana, por ejemplo, células vegetales y animales. Las células vegetales y animales tienen muchas similitudes y diferencias. Las similitudes son la presencia de la membrana celular y los orgánulos celulares. Las diferencias son que las células animales no tienen una pared celular o cloroplastos como las células vegetales, y que las células animales son redondas y de forma irregular, pero las células vegetales tienen formas rectangulares fijas. Comunicación de las células con su entorno. Las células no existen solas, se comunican con su entorno para formar tejidos y realizar actividades como la migración celular, crecimiento celular, diferenciación celular, organización de tejidos y órganos, etc. Debido a su naturaleza, las células se comunican con su entorno de varias formas. Las 4 formas importantes de señalización celular son: 1. Señalización endocrina. Las hormonas se liberan en el sistema circulatorio que las lleva a las células objetivo que contienen receptores para recibir señales. 2. Señalización paracrina. Las secreciones de una célula tienen un efecto solo en las células del área inmediata. 3. Señalización neuronal. Implica la transición de moléculas de señal llamadas neurotransmisores, desde una neurona a través de un pequeño espacio sináptico hasta la célula objetivo. Y número 4, contacto directo. 2 células en contacto directo entre sí pueden enviar señales. Metabolismo celular. El metabolismo representa una red de reacciones químicas catalizadas por enzimas altamente coordinadas dentro de las células de los organismos vivos. La mayoría de las reacciones catalizadas por los enzimas se puede clasificar en las siguientes categorías. Reacciones de oxidación-reducción. Estas son las reacciones más importantes en la extracción y transferencia de energía en las células. Reacción de hidrólisis-deshidratación. Estas reacciones son importantes en la descomposición y síntesis de biomoléculas grandes. Reacción de adición-resta e intercambio. Una reacción de adición agrega un grupo funcional a uno o más de los sustratos. Reacciones de ligadura. Las reacciones de ligadura unen 2 moléculas usando enzimas. El metabolismo se divide generalmente en 2 procesos básicos: catabolismo y anabolismo. El catabolismo o metabolismo destructivo es el proceso de descomponer moléculas grandes, principalmente carbohidratos sin grasas, en moléculas más simples y produce energía a través de la respiración celular y calor. Esta energía se utiliza como combustible para el anabolismo, calienta el cuerpo y permite que los músculos se contraigan y el cuerpo se mueva. También produce productos de desecho como el CO2 que se eliminan del cuerpo a través de la piel, los riñones, los pulmones y los intestinos. El anabolismo, metabolismo constructivo, es el proceso de construcción y almacenamiento de biomoléculas grandes, proteínas y ácidos nucleicos, a partir de moléculas pequeñas, aminoácidos y nucleótidos, utilizando la energía generada por el catabolismo. Por lo tanto, apoya el crecimiento de nuevas células, el mantenimiento de los tejidos corporales y el almacenamiento de energía para uso futuro. Las reacciones anabólicas y catabólicas tienen lugar simultáneamente en las células de todo el cuerpo, de modo que, en un momento dado, algunas biomoléculas se sintetizan mientras que otras se descomponen. La energía liberada y almacenada en los enlaces químicos de las biomoléculas durante el metabolismo se suele medir en kilocalorías. Ciclo de la vida de la célula. Primero hablemos del ciclo celular.
Los millones de células de nuestro cuerpo se forman a partir de una sola célula a través de muchos patrones cíclicos secuenciales de división celular. La tasa de división celular también varía con respecto al tipo de célula y organismo. Por ejemplo, las células del revestimiento del estómago tardan de 2 a 7 días para renovarse. Las células de la epidermis de la piel tardan de 10 a 30 días y los glóbulos rojos tardan aproximadamente 4 meses. Pero las células nerviosas, las células musculares, como el corazón, y las células del cristalino no se dividen en absoluto. Este patrón cíclico secuencial de eventos mediante los cuales una célula duplica su genoma, sintetiza otros constituyentes de la célula y finalmente se divide en 2 células hijas se denomina ciclo celular. Inicialmente el ciclo celular se divide en 2 fases principales, interfase y fase M. Durante la interfase, la célula se prepara para la división mediante el crecimiento celular y la replicación del ADN de manera ordenada. La interfase se divide en 3 fases, fase G1, fase S y fase G2. La fase G1 corresponde al intervalo entre la fase M y la fase S. Durante la fase G1, la célula es metabólicamente activa y crece continuamente mediante la síntesis de componentes necesarios para la síntesis del ADN. Durante la fase S o de síntesis, la síntesis-replicación del ADN tiene lugar en el núcleo y el centriolo también se duplica en el citoplasma. Entonces, la cantidad de ADN por célula se duplica durante la fase S, es decir, si la cantidad inicial del ADN se indica como 2C, entonces aumenta a 4C. Sin embargo, no hay aumento en el número de cromosomas. Si la célula tenía un número diploide o 2N de cromosomas en G1, incluso después de la fase S, el número de cromosomas sigue siendo el mismo, es decir, 2N. Durante la fase G2, las proteínas se sintetizan para preparar a la célula para la división celular, por lo que la célula crece continuamente. Luego, las células activas entran en la última y más importante fase del ciclo celular, es decir, fase M. La fase M comienza con la división celular, correspondiente a la separación de los cromosomas hijos, denominada cariocinesis, y suele terminar con la división del citoplasma, citocinesis, formando a su vez 2 células separadas. Dependiendo del tipo de célula, se somete a división celular mitótica o meiótica. Por ejemplo, las células somáticas se someten a división celular mitótica, pero las células germinales se someten a división celular meiótica. En general, el tiempo que tardan las células de mamíferos de división rápida en completar un ciclo celular único es de aproximadamente 24 horas, en total de 18 a 20 horas para la fase intermedia y alrededor de 2 horas para la división celular en la fase M. Algunas células no experimentan división celular, por ejemplo las células del corazón, porque carecen de centriolos, y muchas otras células se dividen solo ocasionalmente. Estas células permanecen en la fase G1 y luego entran en una etapa inactiva llamada etapa de reposo, G0, del ciclo celular. Durante esta fase G0, el ciclo celular se detiene. Pero las células en esta etapa permanecen metabólicamente activas, pero ya no proliferan a menos que se activen según los requisitos del organismo. División celular. Hablemos de la mitosis. La división celular mitótica se produce en las células somáticas de los organismos que se producen tanto sexual como asexualmente. La mitosis se divide en las siguientes 4 etapas: profase, metafase, anafase y telofase. La profase es la primera etapa de la mitosis que sigue a la fase G2 de la interfase. En esta fase, los materiales cromosómicos se condensan y son visibles bajo el microscopio. Luego, el centriolo, que se ha duplicado durante la fase S del ciclo celular, ahora comienza a moverse hacia los polos opuestos de la célula. Por lo tanto, al final de la profase,
la membrana celular comienza a desaparecer y el nucleolo ya es visible. Durante la metafase, los cromosomas emparejados se alinean en el ecuador de la célula, donde los centrómeros se orientan hacia el ecuador, mientras que las cromátidas se orientan hacia los polos. Las fibras del huso de cada centriolo se adhieren a los centrómeros de los cromosomas. La membrana nuclear desaparece por completo. Durante la anafase, los centrómeros se dividen y por lo tanto las dos cromátidas hermanas se separan. Esto se conoce como segregación cromosómica o cariocinesis. Luego, estas cromátidas comienzan a moverse hacia los polos opuestos. Durante la telofase, los grupos de cromosomas se forman en los polos opuestos del huso. Las fibras del huso desaparecen. La envoltura nuclear se ensambla alrededor de los grupos de cromosomas. Le sigue la división del citoplasma, que se conoce como citocinesis. Por lo tanto, al final de la mitosis, la célula parental se divide en dos células hijas con la misma información genética. La división celular meiótica tiene lugar en las células germinales de los organismos que se producen sexualmente. Es un tipo único de división celular que participa en la formación de células germinales. Durante la meiosis, la división celular ocurre 2 veces, pero la replicación del ADN ocurre solo una vez. Entonces, el número de cromosomas se reduce del diploide 2n igual a 46 al haploide n igual a 23. La división celular meiótica se clasifica en 2 secuencias principales: meiosis 1 y meiosis 2. Tanto la meiosis 1 como la meiosis 2 constan de 4 fases principales. Profase 1. Los cromosomas homólogos se condensan aún más y se emparejan. Se produce el entrecruzamiento de cromosomas. Las fibras del huso se forman entre los centriolos que se mueven hacia los polos opuestos. Metafase 1. Los cromosomas bivalentes se alinean a lo largo del ecuador, donde los centrómeros se orientan hacia los polos mientras que las cromátidas se orientan hacia el ecuador. Los microtúbulos de los polos opuestos del huso se unen al par de cromosomas homólogos. Anafase 1. Los pares de cromosomas homólogos se separan y se desplazan hacia polos opuestos, pero las cromátidas hermanas permanecen asociadas en sus centrómeros. Telofase 1. Reaparecen la membrana nuclear y el nucleolo, y sigue la citocinesis. Cada célula recibe material cromosómico intercambiado de cromosomas homólogos. Profase 2. Los cromosomas se condensan de nuevo. Las fibras del huso se forman entre centriolos que se mueven hacia polos opuestos. Metafase 2. El aparato del huso de los microtúbulos se une a los cromosomas. Los cromosomas se alinean en el ecuador a lo largo del huso. Anafase 2. Comienza con la división simultánea del centrómero de cada cromosoma, que mantenía unidas a las cromátidas hermanas, permitiéndoles moverse hacia los polos opuestos de la célula. Telofase 2. La meiosis finaliza con la telofase 2, en la que los dos grupos de cromosomas vuelven a quedar encerrados en una envoltura nuclear y la citocinesis da como resultado la formación de 4 células nietas haploides, la mitad del número original de cromosomas. Sincronización de células. La sincronización celular es un proceso mediante el cual las células en diferentes etapas del ciclo celular se llevan a la misma fase. Así, un cultivo sincronizado es aquel en el que las células de edad similar progresan como grupo a través de la división. En circunstancias normales, la progresión a través del ciclo celular será asíncrona en la masa tumoral. Sin embargo, un tumor es un objeto dinámico complejo que puede adaptarse a los cambios en sus condiciones ambientales. Por ejemplo, se puede adaptar a la radioterapia. Este cambio puede inducir una sincronización del ciclo celular y, en consecuencia, aumentar la eficacia de la radioterapia debido a la radiosensibilidad inducida en los tumores. Este tipo de sincronización juega un papel vital en la radioterapia fraccionada, pero todavía está en una etapa de desarrollo y no se ha podido implementar clínicamente.
Finalmente hablemos de las anomalías celulares. Debido a la variación en la composición de biomoléculas presentes en las células y también debido a otros estímulos externos, las características de las células normales se modifican anormalmente, tales como reproducirse solo cuando y donde se necesitan, permanecer juntas en el lugar correcto en el cuerpo, se autodestruyen si están dañadas o son demasiado viejas. Esto conduce a muchas enfermedades, incluido el cáncer. Y dado que la radiofísica se ocupa del estudio de la radiación ionizante para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades, pues posteriormente en el siguiente video hablaremos más sobre la importancia de esto en el cáncer. Como hemos visto en el video, la biología celular es un tema muy amplio. Sin embargo, la recomendación de siempre es, quien quiera ahondar más en los temas, vaya a la bibliografía. Hay bastante referencia a estos temas. Los invito a suscribirse a mi canal, vean los videos, denle like, compártanlos entre sus conocidos para que más gente se suscriba y la comunidad de Radiofísica con Baldo siga creciendo. Los espero en el próximo video. Muchas gracias.